Skoda Octavia Combi RS. Maniobra de esquiva. Hoy tenemos en el circuito un coche que puede sorprender a más de uno porque es un familiar, parece un coche cualquiera para ir al cole, pero no. Es un Skoda Octavia RS. RS son las iniciales, las siglas que llevan las versiones deportivas. Hay tres para elegir, una de 200 caballos que tiene motor diésel y dos de 245. Una que es híbrida enchufable y esta que no lo es, que es de gasolina. Neumáticos Bridgestone Potenza 225/45 R18 son los neumáticos de serie, pero esta unidad sí que tiene una opción que es la suspensión adaptativa, unos amortiguadores de dureza variable con 2 niveles. Y ahora vamos a ver qué tal lo hace en la esquiva y sobre todo en el slalom. En la primera pasada, el Octavia Combi RS desliza al afrontar el primer cambio de dirección y se lleva por delante varios conos del segundo pasillo. Mi sensación al volante es que los neumáticos proporcionan poca adherencia. Pero bueno, a veces en la primera pasada las cosas salen mal y en las siguientes encontramos el punto al coche y los resultados mejoran. Pero este no ha sido el caso y se ha cumplido aquello de que lo que mal empieza, mal acaba. No hemos conseguido pasar la esquiva a más de 70 km por hora. Ninguno de los dos conductores que hicimos las pruebas. El resultado nos sorprende porque en carretera el Octavia Combi RS va muy bien y tiene un paso por curva rápido. También es cierto que nunca hemos conseguido un buen resultado con un coche que llevase neumáticos Bridgestone Turanza. De hecho, ninguno ha conseguido pasarla con éxito a más de 75 km por hora. En esta repetición a cámara lenta se aprecia cómo el Octavia Combi RS avanza recto en el segundo pasillo mientras las ruedas delanteras intentan dirigirlo, sin éxito, hacia el tercero. En otras pasadas a distintas velocidades hemos estado a punto de completar el recorrido con éxito, pero siempre acabábamos golpeando el último cono exterior del segundo pasillo. Slalom. Terminé el slalom con la sensación de haber fundido a todos los coches que habían pasado hasta ahora por esta prueba. Pero al analizar los datos hemos comprobado que el Octavia Combi RS ha hecho el mismo tiempo que un Ford Fiesta de 155 caballos y un Kia Sportage de 180. ¿Me han engañado las sensaciones? Sí y no. El Octavia Combi RS ha sido el coche que consigue una velocidad punta mayor durante el slalom, pero le cuesta más salir desde parado y es más lento a la hora de hacer el giro del cambio de sentido. Lo que pierde en estas situaciones no es capaz de recuperarlo avanzando entre los conos.